Angélica Rojas Hernández para presentar a nombre de senadores de diversos grupos parlamentarios un proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Adelante, senadora, por favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. El descontento masivo de la sociedad con las autoridades mexicanas es abrumador. Miles de personas se han manifestado dentro y fuera de nuestro territorio por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, por las fosas encontradas durante la búsqueda, por las violaciones graves a los derechos humanos, pero también en estos días se han sumado a este descontento otros más añejos, como el derivado del mal manejo del presupuesto público en los diferentes órdenes de gobierno, la corrupción en casi todos los ámbitos de lo público, así como por la sombra de conflicto de interés que cae sobre el dirigente de nuestro país. Esta crisis de inseguridad, violencia e impunidad tiene que parar. Y no es con mayor violencia como lo vamos a parar, sino a través de las instituciones y procesos democráticos que nos hemos dado y que tanto trabajo costó a generaciones de mexicanos construir. El problema es que también las instituciones democráticas y quienes formamos parte de ellas sufrimos una profunda crisis de credibilidad y de confianza. México, y hay que decirlo, no es el único país que pasa por una crisis de liderazgo. Esta, que se deriva principalmente de la corrupción y la impunidad, es una amenaza global y regional para el desarrollo. Así ha sido catalogada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la ONU, cuyos estados parte han decidido incluir como uno de los 17 objetivos que serán la base de la nueva Agenda de Desarrollo Global, uno específicamente dedicado al Estado de Derecho, que incluye de manera destacada el combate a la corrupción. Además, esta semana, la Red por la Rendición de Cuentas hace un llamado a la clase política mexicana. ¿Qué están esperando?, nos han dicho, y hace mención en su boletín a ejemplos de otros países que ya han actuado. En Francia, donde tras las dudas fundadas sobre el manejo financiero de la campaña del presidente François Hollande, se lanzó una política de prevención de conflictos de interés que incluyó el refuerzo de medidas de transparencia y la publicidad obligatoria tanto de las declaraciones patrimoniales como de las de intereses de los parlamentarios, ministros y altos funcionarios gubernamentales. O Brasil, donde el mandato y la reelección de Dilma Rousseff ha sido constantemente amenazados por escándalos de corrupción. Ahí, las movilizaciones masivas de 2011 obligaron al gobierno a iniciar una cruzada anticorrupción que implicó la destitución de 7 ministros y la definición en la ley de la corrupción como un crimen hediondo. Después, dadas las manifestaciones por los gastos excesivos del Mundial, se convocó a un diálogo con los manifestantes para atender las exigencias de salud, transporte y combate a la corrupción, lo que tuvo como respuesta que la ciudadanía comenzara a llamar a Rousseff la limpiadora. Recientemente, el escándalo de Petrobras dejó al descubierto que 62 políticos recibieron sobornos y al menos 20 empresarios y funcionarios participaron en el desvío de fondos a través de contratos con la petrolera. Ante estos hechos, el gobierno actuó contundentemente y se generaron 85 mandatos judiciales y se recuperaron 300 millones de dólares. En México, la clase política también tiene que reaccionar. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos casos más de corrupción, tráfico de influencias, de conflicto de interés, de colusión con el crimen organizado de las autoridades se tienen que ventilar para que demos los pasos necesarios para terminar de una vez por todas con la impunidad? Este Senado ha dado muchos pasos ya en el camino de hacer de México un mejor país, pero debemos seguir en esa ruta.
El gran pendiente de este gobierno y del Congreso es la reforma en materia de combate a la corrupción y otras medidas que abonen a este propósito, como es la obligación legal de que, salvaguardando los datos personales, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos de alto nivel sean públicas. Para combatir la corrupción y la impunidad, esto sería una herramienta por demás útil. En este sentido, en lo que va de la legislatura, he presentado ya 3 puntos de acuerdo para que el titular del Ejecutivo Federal haga pública su declaración patrimonial. Y lo ha hecho, pero siempre de forma parcial e incompleta, lo cual no permite tener claridad sobre su evolución patrimonial ni despejar las dudas al respecto. La declaración patrimonial debería ser una herramienta de transparencia para que los ciudadanos estén ciertos de que quienes ocupamos cargos públicos lo hagamos siempre bajo criterios de ética pública. La declaración patrimonial, en cambio, no debe ser una herramienta para la simulación, para hacer creer al público la existencia de un compromiso con la transparencia que en realidad no existe. Por eso, propongo que, como ya se ha hecho en otros países, la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos de alto nivel deberá publicitarse en versiones públicas, esto es, con plena salvaguarda de los datos personales y del derecho a la privacidad, pero de manera completa en los términos dispuestos por la ley. Compañeros senadores, les invito a ser partícipes de este cambio institucional, a recuperar la confianza de la ciudadanía que nos ha electo como sus representantes. Les invito, desde nuestra trinchera, a movilizarnos por México, a reaccionar como lo han hecho ya miles de personas. Muchas gracias. Gracias, senadora Laura Rojas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudio Legislativo, segunda.